10 de la mañana, 1 minuto, y bueno, lo que decíamos, conocido y comentado ha sido aquí en el programa el comunicado emitido por la Sociedad Uruguaya de Pediatría en el que explica los motivos por los que respalda la administración de la vacuna contra el HPV. De todas maneras, me parece que algunas cosas está bueno que las aclaremos, porque por un lado puede estar la recomendación y las pruebas científicas de los beneficios que tiene la vacuna, lo que de repente no tiene específicamente que ver con el hecho de estar de acuerdo con que se esté vacunando en los centros educativos, etcétera, etcétera. Creo que allí son dos cosas diferentes que podemos hablar con Alicia Fernández, a quien les decíamos, representando entonces la Sociedad Uruguaya de Pediatría, nos acompañan esta mañana. Bienvenida, un placer, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por invitarnos. Claro, la explicación que yo hacía o la aclaración puede parecer una tontería, pero una cosa es estar de acuerdo y ofrecer los conocimientos para decir esta vacuna está comprobado que tiene efectos positivos, y lo otro es lo que se discute sobre si el formulario que se le hace firmar a los padres tiene la debida información o no debida información. Yo creo que ahí hay un separarse hasta dónde llega digamos, la letra del comunicado de los pediatras en el Uruguay. Me parece que por allí va la cosa, que es diferente. Con respecto a la vacuna no hay duda, ustedes apoyan la vacunación para las niñas, sin ningún tipo de duda. Apoyamos la vacunación. Una cosa que uno dice y que es muy importante, no es que la Sociedad Uruguaya de Pediatría diga tal o cual cosa. Nosotros, antes de adoptar una posición con respecto a este o cualquier otro tema, lo que hacemos es, trabajamos con los comités científicos que tenemos. Tenemos un comité de infectología que es muy fuerte, integrado por distinguidos compañeros, colegas, y que lo que hacen es poner sobre la mesa toda la evidencia científica que hay en referencia a un tema. Nuestra posición con la vacuna del HPV no es de ahora, es ya desde hace mucho tiempo. Se hizo una investigación avalada en la evidencia que había. La evidencia era fuerte con respecto a la seguridad, bien, un tema que abordaba la señora que estaba hablando recién, y a la eficacia, que sí, obviamente, no esperamos que una niña a los 12 años tenga un cáncer de cuello, pero sí cada vez, y eso es un problema que vivimos, es que cada vez es más frecuente el comienzo de la vida sexual activa más precozmente, y después de que una niña está con el virus, ya no es lo mismo que si hacemos prevención primaria, que es lo que buscamos con esta vacuna, que es evitar que los virus oncogénicos, es cierto, hay 4 virus que da la vacuna, 2 que claramente está demostrado que son, si están presentes, provocan cáncer de cuello. Otros 2 que lo que evitan es las verrugas genitales, que para los pediatras que hemos visto, esa afección es muy molesta para quien la padece. Y es cierto también que hay un 30% de cánceres de cuello que son provocados por otras cepas oncogénicas. Pero estas 2 que ofrece la vacuna dentro de los 4 virus que cubre son las más frecuentes. Entonces, eso es lo que uno busca, que bien, las niñas no se contaminen con ese virus. Doctora, y siguiendo un poco la línea de lo que escuchábamos recién de la señora, había una advertencia clara por parte de la señora en decir que había evidencia de consecuencias nefastas que la vacuna había tenido en algunos pacientes porque no se había informado debidamente, no quedó muy claro qué. Dijo textualmente que es mentira que las vacunas que son muy seguras. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna situación en la que no es recomendable suministrar la vacuna? Es decir, ¿hay algo que un padre deba decir que su hija tiene para que la vacuna no sea suministrada porque los resultados pueden ser catastróficos? No, lo que es cierto y que no me contrapongo a lo que dijo la señora es que puede haber efectos adversos, igual que en cualquier medicación o en cualquier inmunización. Los efectos adversos que se han presentado han sido muy puntuales,
muy escasos en la cantidad de vacunas que se han administrado y que se pueden ver con esta vacuna como con otras vacunas. Uno ha leído cosas que se dicen y bueno, las voces opositoras siempre van a estar presentes. Lo que les digo a ustedes y les digo a la audiencia y es que la posición que adopta la Sociedad Uruguaya de Pediatría lo hace evaluando también los efectos adversos que se han comunicado a lo largo de todos estos años. Y los efectos adversos que se han comunicado son muy puntuales. De ninguna manera estamos mintiendo con respecto a que es una vacuna segura. Lo es. Eso no cabe duda. Que puedan surgir efectos adversos, bueno, nuestra obligación y la obligación de quienes vacunan es, ante la evidencia de un efecto adverso, o de los pediatras que asisten a esos adolescentes, es comunicarlo. Todos los efectos adversos de cualquier medicación, los médicos tenemos la obligación de comunicarlo al Ministerio de Salud Pública, a la División de Epidemiología. Ahí se hace un seguimiento y se ve si hay una relación entre el medicamento o la vacuna que el paciente recibió y el efecto adverso que está relatado. Lo que sí no cabe duda es que hay efectos locales, dolor, tumefacción, como nos pasa a cualquiera cuando nos... La advertencia de que puede hacer un poquito de fiebre, por decirlo de alguna manera, es una advertencia muy común ante cualquier vacuna. Pero en realidad es por el efecto local. En realidad la fiebre no es que haya una infección generalizada, sino es una reacción del organismo frente a un producto que no es el virus, que eso es muy importante además. Esto es como con la vacunación de la gripe. No es el virus. Uno dice, me dieron la vacuna de la gripe y me enfermé. No, no es el virus lo que se administra, sino un producto de ese virus que está elaborado en el laboratorio y entonces no puede provocar la enfermedad, no la provoca. No la provoca. ¿Qué posición tiene usted sobre el tema de vacunar a los varones? En realidad, esto es una posición personal y avalada por otras sociedades científicas, y aclaro que la Academia Americana de Pediatría, perdón, que la señora lo refería, está a favor de la vacuna del HPV y no en contra. Que eso es un hecho no menor. Nosotros es una de las referencias que siempre tenemos en cuenta. Estados Unidos dice sí. Estados Unidos dice sí, obviamente. Los que dicen no es la comunidad en algunas situaciones precisas y algunos integrantes que todos los hemos escuchado de la comunidad científica o médica también están en contra, pero bueno, eso es un problema de ellos. Yo, para una hija mía, en realidad... ¿Usted a su hija la vacunaría? Sí, la vacunaría. Sin discusión, sí la vacunaría. Y tengo un hijo varón al que en algún momento cuando empezamos con la vacuna planteé, pero todavía no estaba disponible. Claro, por eso le pregunto, ¿qué pasa con los varones? Yo creo que en realidad en algún momento se va a tener que evaluar esa posibilidad. El problema es por qué no ahora. No es una vacuna sexista, y lo aclaro, porque eso no es para las mujeres y los varones, no, que ese es otro tema que se ha dicho. No. Es que hay que aclarar tantas cosas. Uno va hablando sobre temas, tiene que ir aclarando cada cosa para no despertar... Claro, para no suspicacia. Pero la estrategia sanitaria y los recursos en salud son finitos. A ver, si uno tuviese dinero como para abarcar todas las cosas que tenemos que abarcar, y bueno, y no formo parte del Ministerio de Salud Pública, pero en este caso apoyo las medidas. Pero usted comprende, digamos, las limitaciones que hay. Las limitaciones, obviamente, como soy médico y formo parte de la comunidad médica, y además soy integrante de la comunidad, como todos. Con respecto a lo que tú me preguntabas de los varones, en realidad, ¿se ve infecciones por HPV en varones? Sí, se ve. ¿Causa cáncer? Sí, causa cáncer. Puede causar cáncer de pene, cáncer de ano, pero a ver, ¿por qué razón nos incluyen a los varones ahora? Y porque es mucha mayor la prevalencia del cáncer de cuello. En la mujer, claro. Sí, mata una mujer cada 3 días el cáncer de cuello. 350 mujeres diagnosticadas y 140 muertes por año, lo que es una infamia. Como acaba de decir la doctora, se trata de administrar recursos. Es decir, no hay otra. Si la prevalencia es sobre el sexo femenino, es lógico que se ponga el ojo sobre lo que es verdaderamente más grave. A ver, para que se entienda bien, es un tema de dinero, de no gastar recursos, lo que no quiere decir que no sería, si se pudiera, igualmente bueno inocular a los varones. Es un resumen muy concreto y lógico de lo que estoy intentando decir.
Pero en este momento la prioridad son las niñas, porque además, lo reitero, tenemos que actuar antes de que empiecen su vida sexual activa. Doctora, estábamos hablando del HPV y los pros y los contras, o las voces a favor y algunas voces en contra que han surgido. Pero no solamente del HPV, sino hay como una especie o un resurgimiento de resistencia hacia las vacunas por parte de algunos colectivos. Estamos viendo lo que pasó en Argentina, ¿no? Sí. Un niño, un bebé muerto de sarampión, un caso de sarampión después de 28 años en Argentina. ¿Usted por qué cree que ha resurgido, o mejor dicho, más que porque cree, cómo está viendo este resurgimiento que hay de resistencia hacia las vacunas? Creo que simplemente son voces que hay que escucharlas. Uno tiene que ser amplio en escuchar las voces, simplemente lo que hay que hacer es recomendar lo que uno sugiere. Porque el que no vacuna no solamente perjudica a su hijo, perjudica a tu hijo, a nuestros nietos. Se lo estoy preguntando desde ese lugar, porque yo, desde el convencimiento personal que tengo, creo que aquella persona que no vacuna a su hijo tiene todo el derecho, pero creo que está incidiendo sobre la vida de mis hijas también. Digo, no estamos hablando de personas en las cuales sus hijos tienen algún problema que contraindique la inmunización. No, claramente. Porque hay situaciones muy claras, y en lo que tú abordaste del tema del sarampión con la administración de la triple viral, que es una diferencia que tiene el sarampión con respecto tanto a la vacuna de la gripe como a la vacuna del HPV. Y es que ahí sí se inoculan virus, entonces es diferente, o sea que ahí sí se inocula un virus. Entonces, si un niño está por debajo de la edad a la que corresponde la vacuna, que es el año de vida, es el año y después los 5 años, son 2 dosis. Sí tiene una baja de defensas, por decirlo de alguna forma, para que quienes nos están escuchando entiendan, o sea, lo que nosotros llamamos inmunodeficiencia o inmunodepresión. Si hay alguna, o es alérgico al huevo, no puede recibir esa vacuna. Entonces, pero esos padres son asesorados para que no se la administren. No es el caso de estos otros, que lo que no quieren es introducir al cuerpo de sus hijos, y esa es la razón, productos extraños. Lo mismo pasa con la alimentación. Cada vez nos estamos enfrentando a padres que deciden una alimentación diferente. Los veganos, por ejemplo, los vegetarianos, deciden una alimentación diferente para sus hijos, más allá de las recomendaciones que hacemos los pediatras. Y en este caso, el Comité de Nutrición de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que ha analizado cómo debe introducirse y cómo debe ser el plan de inmunización, de nutrición, sobre todo en los primeros 2 años de vida. Entonces, las voces en contra siempre las vamos a tener. Lo que nosotros podemos hacer no es ponernos, y es una frase que repito mucho, que no es mía obviamente, pero uno no puede combatir a las personas. Podemos, con evidencia científica y realmente tomando una posición desde lo que sabemos que no hace. Ese es un principio primario bioético. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es no hacer daño, buscar el bien de la persona. Nosotros con todas estas vacunas lo que buscamos es hacer el bien. Es cierto que para la vacuna del sarampión el efecto rebaño existe. Si yo llego al 95% de la población de niños vacunada contra el sarampión, es probable que aquellos que no pueden recibir la inmunización no sufran la enfermedad. Pero sería lamentable que desde el 99 no tenemos casos de sarampión en el país, que suceda lo que está pasando en Argentina, porque además es una enfermedad muy contagiosa, y aunque nosotros podamos haberla tenido, porque la tuvimos, los que estamos en la edad que yo tengo, o sea, los que nacimos entre el 57 o antes del 57, tuvimos sarampión, porque era una enfermedad que estaba circulando y no era epidémica, era endémica. Todos teníamos sarampión. Si alguno tenía sarampión, nos ponían al lado para que nos contagiáramos. Totalmente opuesto a lo que pasó después. Las vacunas han sido de las estrategias mejores en la historia de la humanidad para hacer prevención primaria. O sea, nosotros lo que hacemos con esto es evitar que la enfermedad aparezca, o que la gente, como pasa con el caso del HPV, que la gente
determinante del cáncer de cuello no aparezca en esa niña. Entonces lo que hacemos es eso. Ahora, los padres tienen la libertad de decidirlo. Lo del consentimiento informado, que con las otras vacunas nadie lo discute, están en el certificado de esquema y son obligatorias por ley. Ahora, hay padres que no les dan igual las vacunas a sus hijos. Entonces nosotros contra esos padres no podemos ir. Si ponemos en la balanza la educación y la vacunación, yo tengo que apostar a la educación, porque con todos los problemas que tenemos en el país, la enseñanza es fundamental. Ahora, a esos padres los tengo que advertir y tengo que intentar que los otros niños que están en contacto con esos niños que no van a vacunarse, se vacunen. Y de esa forma protegerlos a estos otros. Claro. Por eso es que se van los centros educativos y no se espera que los padres lleven a los vacunatorios a los hijos. A ver, a nosotros nos vacunaban en las escuelas. Sí. A ti no, porque sos muy joven. Pero, No, también. Bueno, también te llegaron a vacunar. Sí, también me vacunaron bueno. en la escuela. Pero hay una cosa que es muy importante, que se vaya al centro educativo. A ver, eso es una política del órgano rector, que es el ministerio, y no voy a decir la opinión que nosotros tenemos. Y esta es la opinión de Alicia Fernández. Si bien represento a 1.200 pediatras, es mi opinión personal. Correcto. Yo creo que es una muy buena estrategia para captar adolescentes que, si pensamos en nuestra adolescencia, ¿a quién le gustaba ir a recibir una vacuna? A nadie. A nadie. ¿A quién le gusta que lo pinchen? A ninguno. Ahora, ir a la escuela implica, ellos van a la escuela, están ahí. ¿Por qué no aprovechar una oportunidad que la perderíamos de otra forma? Pensémoslo o cambiemos el discurso. Si una madre tiene problemas económicos o tiene 3 hijos más y hay hijos chiquitos y no puede, el adolescente es adolescente y no puede llevarlo, porque además van solos ahora y por la autonomía progresiva que estamos implementando y que es muy importante, los adolescentes pueden ir solos a la consulta. Entonces, ¿por qué voy a perder la oportunidad de esperar que esa mamá decida llevarlo si yo puedo ir a buscarlo? O sea, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Eso es así, ¿no? O el dicho es al revés. Pero digo, lo que quiero decir es eso. Nosotros tenemos que no perder las oportunidades. E ir a la escuela es una de ellas. Una cosa que dijo esta señora con respecto al consentimiento informado. Los padres pueden asesorarse de los riesgos y de los beneficios que tienen las inmunizaciones. Los niños tienen ceibalitas en este momento, acceden a internet, o sea que pueden leer. Si bien es cierto que en el consentimiento uno tiene que, antes de que firmen, tiene que explicarles cuáles son los riesgos y los beneficios, va a haber a disposición de estas personas en los centros educativos, personas que pueden informar antes de que firmen. O sea, no es que tengan que ir desde la casa con esto firmado, sino que pueden ser informados si tienen dudas. A uno se le debe permitir preguntar y en ese momento firmarlo. Y lo de 6º año, uno espera que los niños que lleguen a 6º año no tengan 14 años. Uno espera que estén entre los 11 y los 12 años. Claro. Si tienen 14 años... de la ley diría eso. De todos modos, quiero decir algo que me parece que es importante. Si tienen 14 años, las niñas llegaron a 6º de escuela y no recibieron la vacuna del HPV a los 12 años y no mantuvieron relaciones sexuales aún, es la oportunidad y no la pierdan. Se vacuna. Me parece que es muy importante. Clarísimo. Ha sido más que grato tener estos minutos con la doctora Alicia Fernández. Muchísimas gracias por lo claro de todas y cada una de las opiniones que virtió en esta nota. Bueno, muy grato para mí estar con ustedes y realmente les agradezco este tiempo y bueno, quedamos a disposición como Muy siempre bien. por otras cosas que surgen. Muchísimas gracias. Doctora. No, gracias La doctora a Alicia ambos. Fernández con nosotros en representación de la Sociedad Uruguaya de Pediatría.